Buen día, jóvenes. Hoy vamos a continuar con la clase de red de transporte. Ok, vamos a hablar ahora de una evolución de PDH que es SDH, que viene a ser jerarquía digital síncrona. SDH también se conoce como SONET en Estados Unidos y sí son equivalentes, no como PDHE y PDHT. Es una red conmutada sobre una red SDH. Es una red de transporte conmutado de paquetes o circuitos entre diferentes nodos. Una red SDH se puede ver como una nube donde hay multiplexores y de multiplexores STM. Es una red de transporte sobre fibra óptica. Se usa para transportar datos de usuario entre nodos de una red de conmutación de circuitos o paquetes. El modelo OSI está en la capa 1, en la capa física. Es basado en TDM, es decir, por tiempo, y sirve como cualquier medio de física de fibra óptica, cualquier medio físico de fibra óptica, ya sea LED o láser, ¿no? LED para corta distancia y láser para larga distancia. Ofrece circuitos permanentes de full duplex y se comporta como un medio físico de transmisión de bits. El origen, estamos hablando de finales de los 80, cuando se desarrolló en Estados Unidos SONET, red óptica síncrona, que sirvió de la plataforma de diseño para la red universal SDH. En todo el mundo se llama SDH y en Estados Unidos y otros países SONET. Ambas son tan similares que se utiliza la abreviatura SONET SDH junta. SONET está estandarizada por ANSI y se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea. SDH está estandarizada por la I2T y se estandariza en el resto del mundo. SONET y SDH son compatibles entre sí. Es decir, se puede interactuar. Básicamente, el desarrollo de infraestructura de SONET se ha dado en las últimas 2 décadas, permitiendo la migración de redes de transmisión metropolitanas y de larga distancia, PDH, hacia redes ópticas síncronas que soporten los servicios de telefonía y transmisión de datos tradicionales y las interconexiones internacionales de fibra óptica. No se olviden que PDH era principalmente una red telefónica, pero después se le agregó datos. En cambio, SDH ya empezó siendo una red pensada para múltiples servicios. Ha hecho posible interconectar routers y switches de capacidad creciente con interfaces SONET de SDH para el tráfico IP, ATM, IP MPLS, redes públicas en el segmento de negocios o de carrier voz IP. SONET, la capa física que actualmente se utiliza. Estas otras redes IP sobre Internet es capa 3. ATM, estamos hablando de capa 2 y 3. IP MPLS, estamos hablando de capa 2 y 3. ¿Ya? Entonces, capa 1, SDH es lo que se utiliza actualmente. Aunque hay enlaces dedicados también que utilizan DWM, ¿no? Pero SDH está bastante utilizado a nivel de capa 1. Zona SDH se diseñó para la capacidad de alta tasa de transmisión de datos por fibra óptica. Acá tenemos cuáles son las tramas básicas de transmisión zona de SDH. Las tramas SDH se definen como tramas básicas de transmisión denominadas STM, módulos de transporte síncrono. La más básica es la STM1, que se define por la interfaz eléctrica y para la óptica. Las restantes son solo para fibra óptica. La más baja, la tasa más baja, STM1, tiene una velocidad de 155,52 megabits por segundo. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros cuando teníamos un enlace 4 llegábamos a 144 megas? Pues más o menos es equivalente. Mayor que la definida por la portadora de 4, que es 134,264 megabits por segundo. Hay superiores. STMN tiene velocidades que son múltiplos de la primera. Es decir, si es por 4, se multiplica por 4 ese valor y estamos hablando de arriba de los 600 megas. 16
Estamos hablando arriba de los 2 gigas y así sucesivamente, ¿no? Trama SONET se define para señales STS, señales de transporte síncrono para interfaz eléctrica, y OC para portadora óptica. La trama más baja, la OC1, tiene velocidades de 51 megabits por segundo. Las superiores OSN tienen velocidades que son múltiples de la primera, de 3, de 12, de 48, de 192, de 256 y de 768. Nosotros en Bolivia utilizamos SDH con las tramas STM, de la 1 hasta la 4. La trama a mayor velocidad en este sistema, zona SDH, alcanza casi los 40 gigabits por segundo. Si queríamos enlace más grande, tiene que ser sí o sí punto a punto, y estamos hablando de enlaces DWM. Y acá tenemos una comparativa de las tramas y qué velocidades tenemos, ¿no? Vemos que Sonet, eléctrico y óptico, empieza con velocidad de 51, de ahí STS3 o C3 para el óptico, estamos hablando de STM1 de 155 y ahí va multiplicándose por 4 cada una de estas velocidades. Y acá tenemos 3 por 4, 12, por 4, 48 y así sucesivamente. También vamos multiplicando por 4 las tramas SONET. Acá tenemos una estructura básica de la red SONET SDH. Tenemos multiplexores STM que entienden esta trama, que aquí se los puede alimentar diferentes terminales y también con otros enlaces SDH. Aquí viaja el contenedor STM-N. Puede haber repetidores y también tenemos un ADM que se encarga de sincronizar diferentes tipos de redes, ya sea PDH, SDH, ATM, a través de este ADM. Aquí tenemos equipos básicos que se van a utilizar para interconectar SDH. Tenemos el multiplexor STM, multiplexa señales eléctricas, PDH o SDH y genera una señal óptica. Puede recibir PDH o SDH, pero él va a devolver una señal óptica. El demultiplexor demultiplexa la señal óptica en sus señales componentes eléctricas, ya sea PDH o SDH. El ADM es un multiplexor de inserción o extracción. Inserta y extrae señales eléctricas de cualquier nivel, PDH o SDH, sin necesidad de multiplexarla. R repetidor, regenerador o amplificador que extiende la longitud del enlace. DXC es un conector cruzado, que vamos a ver más adelante cuando se forman las redes tipo anillo. Terminal T es un dispositivo de usuario que usa servicio SDH, ¿no? Estamos hablando de un router terminal. Las conexiones que tenemos acá, la ruta viene a ser el tramo que une un circuito completo. Hablamos del circuito donde pasan todos los conmutadores desde la terminal origen a la terminal destino. Línea une dos multiplexadores continuos, es decir, no une toda la ruta del circuito, y sección une dos dispositivos cualquiera. Una SDH sencilla está formada por dos multiplexores CTM, la ruta, la línea y la sección son la misma en este caso porque es la más sencilla, ¿no? Aquí tenemos características. Ya, la trama STM1 es la trama de menor velocidad. Características: se organiza como una matriz, una fila de 9 filas por 270 columnas, en total 2430 bytes. El utilizar 9 filas hace posible que todos los bytes en una columna pertenezcan a una misma señal tributada. Orden de transmisión: para cada trama los bytes se transmiten de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Para cada byte los bits se transmiten desde el más significativo al menos significativo. Eso es de izquierda a derecha. Información que transporta: SDH se diseñó para que cada byte en una trama STM1 transporte los datos de un canal de voz de 64 kilobits por segundo.
La voz se muestra a 8000 muestras por segundo y se codifica a 8 bits por muestra. La velocidad de la trama soporta simultáneamente 2430 canales voz de 64 kilobits por segundo. Entonces estamos hablando de una velocidad que multiplica los 64 kilobits por 2430. Estamos hablando de 1552 megabits por segundo. Es decir, 8000 tramas por segundo. La duración de la trama STM1 es de 125 microsegundos. Acá tenemos la estructura. Del tamaño de la trama son 276 bits por 9 filas, en total 2430 bits. Primer bit es el más significativo y último bit el menos significativo. Y podemos tener por un segundo 8000 tramas, ¿no? Se repiten. Los datos se empaquetan en contenedores, que son estructuras que se transportan por las redes SDH. La trama STM1 incluye un sistema de contenedores C en los cuales se empaquetan las tramas PDH que contienen los datos de usuario para ser transportadas por la red SDH. Es decir, nosotros esos datos de las comunicaciones antiguas analógicas lo empaquetamos según lo que entre en una trama STM1. Si al contenedor C se agrega una cabecera de ruta, que se llama POH, se convierte en un contenedor virtual o VC, ¿no? Contenedor virtual. La cabecera POH, la cabecera de ruta, se agrega en el nodo origen y se retira del destino. Permite etiquetar tráfico. Fíjense, acá ya se habla de etiquetar tráfico. Está formada por una columna de bytes. Los contenedores transportan también otro tipo de tráfico, por ejemplo, sobre IP, ATM o MPLS. Acá tenemos diferentes tipos de contenedores y qué trama PDH puede contener, ¿no? Tenemos acá un C11, que es para una trama PDH-T1, una C12 para una E1, y así sucesivamente vamos teniendo su velocidad de megabits por segundo de las tramas que tiene un contenedor. Acá tenemos el contenedor con su cabecera de ruta, formando un contenedor virtual. El formato de la trama STM1 está formado por carga útil y sobrecarga. Carga útil son los datos de usuario empaquetados en un C4. Estamos hablando de 18.720 bits o 2.340 bytes. La sobrecarga es la cabecera de ruta. Se usa para etiquetar información y estamos hablando de 9 bytes o 72 bits. Tenemos un puntero que indica el inicio de una unidad tributaria empaquetada, es decir, una trama PDH, que también es de 9 bits, de 9 bytes o 72 bits. Tenemos la cabecera de sección de regeneración y de multiplexación, que se usan para tareas de gestión, mantenimiento, reclutamiento y monitorización. Estamos hablando de 72 bytes o 572 bits. La trama tiene un total de 2430 bytes. El contenedor C4 es el que contiene la carga útil de usuario que se transporta sobre una trama STM1. Volvamos aquí atrás. Acá tenemos este contenedor. Sirve para una trama E4 y es el tamaño equivalente a una trama, STM1. Aquí tenemos un ejemplo de la velocidad de un usuario de datos que transporta una trama STM1 sin considerar cabecera. Estamos hablando de 1149,72 megabits por segundo. La carga útil está compuesta de 9 filas y 260 columnas. Por lo tanto, su velocidad útil, fíjense, es de 149,76 megabits por segundo. Si nosotros hablamos de la velocidad total es 155, pero ahí se le tiene que quitar los 9 bits de cada cabecera. Tenemos multiplexación STMN. ¿Cómo se forman las tramas STMN? Las tramas de menor velocidad se multiplexan por TDM para generar una trama de mayor velocidad. La multiplexación se realiza byte a byte. La multiplexación con TDM es síncrona. Todos los relojes en la red están sincronizados con un reloj maestro para conseguir la sincronización. Esto se realiza poniendo un servidor de tiempo en una de las interfaces de la red y al otro lado viene a ser el cliente de ese tiempo para que estén sincronizadas. Acá tenemos
Cada trama STM está compuesta por 4 de las anteriores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un STM1, 4 componen un STM4. 4 STM4 componen un STM16. 4 STM16 componen un STM64 y así hasta llegar a un STM258 que tiene una velocidad aproximada de 40 GB. A partir de aquí se utiliza DWM. Acá tenemos la velocidad de usuario, calcula la velocidad de datos de un usuario de una trama STM4 sin considerar las cabeceras. Entonces se podría multiplicar 149 por 4 por 4 por 4, ¿no? 4 por 4 por 4, estamos hablando de 16 por 4, 64 por los 149 megas, más o menos 9536, ¿no? Entonces me sale aproximadamente esa cantidad, pero ya viene a ser gigas, ¿no? Los megas, después de mí se vuelven gigas. Tenemos otro ejemplo, en un enlace óptico. Supongo que desea diseñar una red óptica SDH entre las ciudades A y B para el transporte de 30.000 llamadas telefónicas que en forma simultánea se realizan en la hora pico. Determine el tipo de STM a utilizar y su velocidad. Bien, acá se determina que para 30.000 llamadas estamos hablando de un STM16, ¿no? Habría que multiplicar un E1 que tiene 30 por 4 por 4 por 4 por 4 hasta llegar a un E4. Estamos hablando de 1920 llamadas. Ese es un STM1. Por 4 le damos un STM4, estamos hablando de 7.000. Por 4 un STM16, estamos hablando de 30.700. Es decir que acá, quitando las cabeceras, me da un 30.240. Por lo tanto, con STM16 me alcanza y transporta más de, bueno, una STM16 pues transporta más de 30.000 llamadas y una STM1 más de 1.000 llamadas. Calcule la cantidad de tributarios E1 que se pueden transportar en una trama. Como es STM16, E1 va a ser 4 E1, van a formar un E2, 4 E2 van a formar un E3 y 4 E3 van a formar un E4. Estamos hablando de 4 por 4 por 4, estamos hablando de 64, eso forma un E1, por 4 llegamos a un STM, también es un STM1 por 4, llegamos a un STM4, por 4 llegamos a un STM16 y estamos hablando de 1024 menos la de cabecera, me queda 1008 E1. Calculamos la cantidad de bytes que tiene una trama, 37.440, eso sería también multiplicando. La duración de la trama 125 microsegundos. Y bueno, hay que dibujar un diagrama de bloque, incluye la modulación óptica. Va a ser una red de flujo bidireccional porque acá nos está pidiendo que se transporta en forma simultánea entre A y B, implementando un segundo grupo idéntico de los recursos en sentido opuesto. Ya, acá tenemos cómo sería un sentido y el otro sentido, ¿no? De la comunicación para llegar a la comunicación entre ambas ciudades. Nuestro medio viene a ser fibra, ¿ya? Y acá tenemos los multiplexores, los demultiplexores y obviamente la codificación para transmitir la señal óptica sobre la fibra óptica. Continuando, hay diferentes tipos de redes, SONET o SDH. Ya, entonces combinamos para poder usar diferentes tipos de redes y es para un enlace como red troncal o red de transporte de alta velocidad para transportar datos de usuario entre nodos de una red conmutada de circuito paquete. Si tenemos un multiplexor y un demultiplexor, es una lineal punto a punto. Si tenemos un multiplexor y demultiplexor y un multiplexor ADM, lineal punto a multipunto. Si tenemos multiplexores ADM, se forma una red de anillo, multiplexores ADM y un conector cruzado DXC es en malla y un repetidor es opcional por distancia.
Una red SDH se utiliza como red troncal de alta velocidad para transportar carga entre nodos de redes conmutadas. Redes conmutadas son las redes que manejan sobre Ethernet, sobre MPLS, sobre ATM. Acá tenemos la lineal punto a punto, compuesta por un multiplexor y un dimultiplexor y 0 o más repetidores. Una red con flujo bidireccional se forma implementando un segundo grupo idéntico de equipos. Acá debería haber un multiplexor, un repetidor de ser necesario y un demultiplexor acá. Tenemos acá una red lineal punto a multipunto. Se utiliza un equipo ADM para permitir la comunicación de varias terminales. El ADM concentra multiplexores y demultiplexores STM. Cada terminal puede enviar datos de uno o más terminales. El ADM extrae la señal que pertenece al terminal conectado al mismo. Se utiliza en geografías con sitio de interconexión que siguen una vía terrestre, fluvial o costa marítima y donde la densidad demográfica de zonas adyacentes de cientos de kilómetros no justifica otra topología, ¿no? Estamos hablando de redes de larga distancia para poder utilizar una red punto a multipunto. Aquí tenemos esquemas de protección lineal. Al ser una red de fibra queremos que sea redundante y que tenga cierta protección ante los problemas que puede ocasionar por diferentes motivos como cortes, golpes, etc. SDH define la conmutación automática de protección APS en redes lineales para protegerlas contra fallas en el medio de transmisión o de equipos. La idea es proporcionar redundancia. Una fibra óptica redundante se puede usar en caso de que falle la principal. La fibra principal se denomina fibra de trabajo y la redundante fibra de protección. Alguno que ha instalado tal vez ha conocido estos esquemas. Existen dos esquemas, esquema 1 más 1 y esquema 1 a 1. Hay un APS 1N, que es el caso general de 1 a 1, cuando hay varias fibras de trabajo y solo una de protección. Esperando que falle cualquiera, va a reemplazar esa de protección, una a N. Y acá tenemos el esquema 1 a 1. Ambas fibras están activas. El multiplexor envía la misma señal por ambas fibras. El demultiplexor las monitorea y elige la de mejor calidad. Se realiza a nivel de ruta. Acá tenemos un enlace redundante total. Acá tenemos esquema 1 a 1. Solo la fibra de trabajo está activa. El multiplexor envía la señal por la fibra de trabajo hasta que falle. En ese momento, el demultiplexor, a través de la fibra inversa, notifica al multiplexor que use la fibra de protección y se realiza a nivel de línea, no a nivel de ruta, ¿no? Entonces acá tenemos que en esquema 1 a 1, esta fibra de protección está pasiva hasta que se le informe de que ha fallado. Acá puede haber también un esquema 1N, donde haya muchas fibras de trabajo y solo una de protección. Obviamente, la fibra solo viaja en un sentido. Se tiene que elegir o otra fibra o otro hilo por lo menos para poder viajar en el sentido contrario de donde está el emplazamiento del que dice acá a la derecha del multiplexor al que está a la izquierda del multiplexor. Tenemos acá la red de anillo unidireccional. Es la topología típica SDH, está compuesta por multiplexores ADM. Cuando nosotros hablamos de esta red en anillo, es la que se utiliza, por ejemplo, en los proveedores de servicios en la ciudad, es la que utilizamos en la de Gabriel también. Tiene gran tolerancia a corte de servicio por fallas en los medios de transmisión o en los equipos, con restauración en menos de 50 milisegundos. Acá tenemos cómo funciona este anillo. Este es el sentido, horario es el sentido que está trabajando. Si hay un corte en la fibra de trabajo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, entre este y este, imaginemos que acá se corta el enlace. Entonces, ¿cómo funciona la fibra? La fibra viene así, viene así, viene así, y acá como hay corte, utiliza la fibra de protección, pero en el sentido contrario, hasta que llega al destino.
y de ahí utiliza la fibra de trabajo y de ahí la fibra de protección, ¿no? Evadiendo ese tramo. Ya, entonces así se utiliza, por eso la fibra de protección tiene el sentido contrario a la fibra de trabajo. La red en anillo es unidireccional. Tiene un esquema de protección, ¿ya? Su esquema es 1 más 1, con 2 anillos también. El esquema de protección, la idea es que la conmutación automática APS proporciona redundancia. Se usa un anillo óptico redundante en caso de que falle el principal. La fibra del anillo principal se denomina fibra de trabajo y la redundante fibra de protección. El esquema es 1 más 1 con 2 anillos. Ambas fibras están activas. La misma señal fluye por los 2 anillos, pero en sentido contrario. Un ADM receptor las monitorea y elige la de mejor calidad. Se realiza a nivel de ruta. Si parte del anillo falla entre 2 ADM, el otro anillo todavía garantiza la continuidad de flujo de los datos. La topología de anillos se configura gracias a los multiplexores ADM. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos un STM16 Fujitsu, por ejemplo. Esto va en las centrales. Y acá tenemos un slot, va a tener su recepción y su transmisión, ¿no? Del anillo de trabajo y también va a tener del anillo de protección. Va a tener una STM1, una tarjeta STM1 primaria y una también de reserva en caso de que falle. Está pensado, estos equipos SDH está pensado que puede haber fallas en la red y por lo tanto las medidas para poder subsanar esos problemas. Continuando, vemos acá un ejemplo de una red de anillo óptico SONET para el transporte de tráfico entre 4 centrales, alfa, beta, gamma, sigma. Se diseñará una red óptica metropolitana en anillo unidireccional. Ya tiene un sentido. En el cuadro anexo se muestra el flujo de llamadas telefónicas que tiene cada uno y calcule el esquema físico de la red, la cantidad de flujos E1 necesaria y velocidad del anillo. Acá tenemos la cantidad de llamadas, dividiríamos entre 30 para ver cuántos E1 necesita cada uno aproximadamente y de ahí veremos qué contenedor necesita como máximo, ¿no? Por ejemplo, de esta ruta, ¿qué es lo que pasa? Pasa estos 488.1, pasan también estos 499, porque van hasta allá, pasan estos 533 y pasan 499. Todo eso tiene que soportar este enlace, se lo suma y da que va a necesitar un STM16 de una velocidad de 2488 megabits por segundo. Ahora los anillos normalmente se van a combinar y tenemos un anillo local o metropolitano. Cada sitio tiene su propio anillo y también tenemos un anillo en una región, ¿no? Eso es lo que se utiliza actualmente y cómo se unen los diferentes anillos con los conmutadores ADM. La red SDH actual usa una combinación de anillos interconectados para crear servicios de área amplia. Una red SDH puede tener un anillo regional, varios locales y muchos anillos de sitio para dar servicio de área extensa. Acá tenemos la red de malla. Como dijimos, utilizaban otros conmutadores SXC, que entre ellos están totalmente conectados y lo que hacen es unen otros anillos de otras redes. El problema de una red en anillo es que falla en la escalabilidad para ciudades grandes o para países. Cuando se incrementa el tráfico, no solo es necesario mejorar la infraestructura óptica, sino también los ADM. En esta situación, una red en malla con conmutadores proporciona un mejor rendimiento. Un conmutador en una red de malla se denomina conector cruzado o DXC, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ellos se conectan en malla y ahí forman sus propios anillos, los ADM. Esto para una red de ciudad muy grande. Bien, ahora vamos a continuar con otro tipo de red de transporte, ATM. ATM ya no se utiliza, a no ser para fines educativos. Es el modo de transferencia síncrono, es una red de conmutación de paquetes basada en circuitos virtuales que envía paquetes, que se llama celda ATM el paquete,
de longitud fija a través de una red LAN o WAN, en lugar de paquetes de longitud variable utilizados en otras tecnologías. Concebida para transmitir voz, video y datos, y publicada en la I2T en 1998 en la referencia I121. Y acá tenemos una red ATM que le llega a una red HFC, le llega voz, sus conmutadores ATM lo transforman todo. Normalmente trabajaban sobre cobre, y en este backbone, en esta red de transporte, se formaban paquetes de longitud fija. Igual que lo que hace IP, ¿no? Que de forma de 1500 bytes. Ellos tenían también su longitud de 155 bytes, creo que era. Uso actual, ATM todavía se utiliza para red troncal, backbone de los ISP, de los proveedores de servicio de Internet, para conexiones de video punto a punto y multipunto, conexiones de voz para telefonía celular, emulación de circuitos E1 sobre una red ATM y soporte de redes de acceso basadas en ATM. De hecho, antes que aparezca IP, se recomendaba la I2T, recomendaba ATM como la futura red de banda ancha. Se creía que todo iba a correr sobre ATM, sin embargo, todo corrió sobre IP, ¿no? Como la autopista de la superautopista de la información. Estamos hablando de una red capa 2, capa 3 ATM. Desapercibida para el usuario final, útil para los operadores, ATM permite integrar el tráfico de distintas aplicaciones de una manera flexible para las redes multiservicio. Se puede decir que ATM vino a ser la que empezó a salvar la vida a los proveedores de servicios de Internet cuando empezó a crecer todo lo que es la masificación de Internet. Otra red que está propuesta es Metro Ethernet. ¿Qué tiene de bueno Metro Ethernet? ¿Ya? Metro Ethernet se basa en la tecnología que nosotros utilizamos para redes LAN, Ethernet, pero como una red de transporte, es decir, capa 2, para una red de transporte, para una red WAN. La red Metro Ethernet es una arquitectura que suministra la conectividad con banda ancha a la red metropolitana, soportando grandes servicios, aplicaciones y tráfico en tiempo real, tomando en cuenta que las actualizaciones, rendimiento, la disponibilidad, flexibilidad y un proceso integrado de seguridad que en toda empresa se exige, ¿no? Metro Ethernet realiza una conexión de acceso de banda ancha y de los diferentes servicios los cuales son necesarios y beneficiosos para las empresas en la red metropolitana. Todo ello con una conexión punto a punto, con una banda con un bajo costo tanto en una red pública como en privada. Entonces Metro Ethernet me sirve para servir a toda una ciudad metropolitana, una red metropolitana. Esta arquitectura tecnológica que tiene propósito suministrar los diferentes servicios de conexión a una red One-Man de nivel de capa 2. Esta red es encargada de soportar múltiples servicios, aplicaciones y algunos mecanismos que nos ayudan a soportar y controlar el tráfico en tiempo real. Este tráfico puede ser el registro de un servicio de telefonía IP que es sensible al retardo y al jitter. Fíjense, cuando hablamos de ATM, Metro Ethernet, RAN Relay o MPLS, estamos hablando de redes de transporte de capa 2-3. Cuando hablamos de PDH o SDH, estamos hablando de capa 1. Cuando hablamos de IP, estamos hablando de capa 3. Entonces yo puedo tener una red PDH, RAN Relay, IP, por ejemplo. Puedo tener una red SDH, ATM, IPv6, ¿no? Entonces vemos que cada uno cumple diferentes funciones dentro de la red de transporte, cada una de estas arquitecturas, tecnologías o protocolos. Características de Metro Ethernet: utiliza líneas de cobre, que se llama man bucle, o también como el Ethernet moderno puede utilizar fibra óptica, que se complementan de forma ideal en el ámbito metropolitano dando coberturas a cualquier servicio. En las zonas más alejadas van a tener cable de cobre y en la central van a tener fibra. Tenemos velocidades desde los 10 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo, ¿no? Y ahí tenemos un amplio espectro de velocidades posibles. Tiene múltiples pares, lo que da redundancia en caso de daño de alguno de ellos. Bajando el ancho de banda, pero siguiendo transmitiendo. Es decir, como es una red sobre Ethernet, puede haber fallo en algunos pares de cobre y los otros todavía van a seguir transmitiendo, pero va a bajar la velocidad como pasa en Ethernet.
Una red Metro Ethernet es una colección de dispositivos de capa 2 y también de capa 3, como los switches y los routers. Los conmutadores o routers son conectados a través de la fibra óptica, la topología que puede ser en anillo, estrella o malla. Fíjense, estamos hablando que los dispositivos de red, los principales, los conectan por fibra. Y ya de eso hasta los lugares del abonado, ya ahí se puede conectar por fibra o por cable de cobre, ¿no? De par trenzado. ¿Cuáles son los beneficios de Metro Ethernet? Presencia y gran cobertura, muy alta fiabilidad, facilidad de interconexión con las redes Ethernet, porque prácticamente es la misma tecnología, pero para redes LAN. Mejora la economía con amplio uso, bajo costo y mejor ancho de banda. Y gran flexibilidad de manejo de ancho de banda y usuarios. Tenemos acá los modelos que están proponiendo Metro Ethernet, que tal vez sea el futuro, no sabemos, ¿ya? El modelo básico de servicio Metro Ethernet comprende el ingreso de usuario por Customer Equipment. Puede ser un root o un bridge de la IEEE que está definido en el 802.1q. Por una red switchman Metro Ethernet Network que se conectan a través de UNIs, ¿no? Que son interfaz de red de usuario. A velocidades que van desde los 10 megas hasta los 10 gigabits por segundo. Los organismos de estandarización tenemos la IEEE, la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y los acuerdos entre fabricantes. Últimamente se ha creado un foro, el Metro Ethernet Forum, que es el que se encarga de definir Ethernet como un servicio metropolitano, que es el que define el estándar, los equipos, y valida a los fabricantes si cumplen o no con las especificaciones de Metro Ethernet. Bien, continuando, hablaremos de una red antigua que ya no se usa, pero fue la primera en dar servicio de larga distancia sobre redes de cobre o redes de fibra óptica. Proporcionaba servicios para redes de capa 3 IP o IPX, por ejemplo. Esa red se llama X25. Es un estándar, como todos los estándares X, de la ITU, de la I2T, para redes de área amplia de conexión de conmutación de paquetes. Su protocolo de enlace se llama LAP-P. Está basado en el protocolo HDLC, publicado por la ISO, y el cual a su vez es una evolución del protocolo SDL de IBM. Establece mecanismos de direccionamiento entre usuarios, negociación de características de comunicación y técnicas de recuperación de errores. Los servicios públicos de conmutación de paquetes admiten numerosos tipos de estaciones de diferentes fabricantes. Por lo tanto, es de la mayor importancia definir la interfaz entre el equipo usuario y la red. X25 está orientado a conexión y trabaja con circuitos virtuales, tanto conmutados como permanentes. En la actualidad se trata de una norma obsoleta con utilidad puramente académica. Acá vemos que el estándar X25 para red de paquetes fue recomendada por la CCITT. Era el nombre que tenía anteriormente la ITU, el cual emitió el primer borrador en 1974. Este original fue en 1976 implementado. En el 78, 80 y 84 se fue dando mejora, dando lugar al definitivo, que fue el 85, el último. ¿Cuál es su relación con el modelo OSI de X25? El modelo de interconexión de sistemas abiertos ha sido la base para la implementación de varios protocolos. Entre ellos, el conjunto de protocolos conocido como X25 es probablemente el mejor conocido y el más ampliamente utilizado, porque bueno, ha sido el primero en implementarse. X25 fue establecido como una recomendación de la I2TS, una organización internacional que recomienda estándares para servicios telefónicos internacionales. No se olviden que todas las redes empezaron como comunicación telefónica. X25 ha sido adoptado por las redes públicas de datos y es especialmente popular en Europa. X25 es un protocolo que se basa en las primeras tres capas del modelo OSI. A partir de eso, arriba, las capas de aplicación, transporte no son problema de X25. Acá tenemos otra red que es una evolución de X25 que se llama FRAN Relay.
Al igual que X25, trabaja en las tres primeras capas del modelo OSI y todavía ustedes pueden hallar algunas implementaciones de Fran Relay en su trabajo. Fran Relay o Frame Model Video Services es una técnica de conmutación mediante transmisión de trama para servicios de circuito virtual introducida por la ITT a partir de la recomendación I-122 del año 1988. Es después de la última versión de X25, estamos hablando de 1985, cuatro años después, aparece Fran Relay. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmiten una variedad de tamaños de tramas o macro, frames para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. Fíjense, al igual que ATM, aquí definimos tamaños de paquete para optimizar la red. Transmite las tramas en ráfagas. Envía en periodos cortos de tiempo gran cantidad de datos en la red. Cuando un cliente transmite en bars o transmite en ráfaga en español, significa que yo por un instante de tiempo le doy más ancho de banda y por otro instante de tiempo o no le doy ancho de banda o le doy menos, ¿no? Y entonces en esa ráfaga ese cliente tiene que transmitir todo lo que puede. Velocidad que va desde los 64 kilobits por segundo hasta los 2 megabits por segundo. La técnica Fran Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos de alta velocidad que permite interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor. Fíjense, ya Fran Relay fue pensado para voz y datos y X25 cuando nació fue pensado para telefonía, solo telefonía. Fran Relay es una tecnología WAN más usada por las siguientes razones. Proporciona un ancho de banda mayor que la línea arrendada, reduce costos porque usa menos equipos que X25, porque X25 estaba pensado para enlaces inestables también, para todo tipo de equipos, ¿no? En cambio, Fran Relay más o menos estandariza su equipo. Es fácil de implementar. Fran Relay se asocia a la capa 2 del modelo OSI y encapsula paquete de datos en una trama Fran Relay. Igual que le decía, Fran Relay puede correr sobre PDH, SDH o cable de cobre o coaxial y le da servicio a IP, ¿ya? Entonces una capa 2 para redes WAN, para redes de transporte. Fran Relay se configura en circuitos virtuales. Un DLCI puede identificar estos circuitos virtuales, ¿no? Tenemos ahí ese identificador, se llama DLCI de cada circuito virtual. Fran Relay utiliza ARP inverso para asignar DLCI a las direcciones IP. ¿Cómo es lo que funcionaba ARP? Teníamos una IP y hallábamos una MAC. En cambio, ARP inverso tenemos la MAC y hallamos IP. Entonces eso utiliza Fran Relay para asignar a cada LSI a las direcciones IP. No se olvide que son redes WAN. Y acá tenemos algunos requisitos de Fran Relay. Tenemos los concentradores, similar a los ADM que teníamos para SDH, que tienen diferentes velocidades, ¿no? Tenemos los circuitos virtuales entre las diferentes oficinas que se van convergiendo en un solo conmutador y se va viajando por la red troncal de diferentes velocidades. Fran Relay es una tecnología para redes de transporte o redes WAN. Fran Relay especifica la forma en que los datos se mueven entre el DTE, que es la terminal de destino, y DCE, es decir, los conmutadores, a través de los bucles locales. Una WAN de Fran Relay es una combinación de switches interconectados por líneas troncales. Todas estas son líneas troncales y estos switches son capa 3 ya, no son, en realidad son switches Fran Relay, que son capa 2 y 3, que forman su propio circuito virtual, le llama, con su identificador DLCI en vez de utilizar direcciones IP entre ellos. Después de eso lo desempaqueta y llega todo IP a los usuarios. Fran Relay no especifica la forma en que las tramas se mueven entre DCE a través de las redes de la WAN. No especifica Fran Relay. Ya es decir, que ellos pueden utilizar, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, Spanning Tree, puedo utilizar enlaces troncales, enlaces de acceso, no está especificado. La configuración de Fran Relay requiere habilitar el encapsulado de Fran Relay, configurar la asignación estática o dinámica de direcciones, considerar los problemas de horizonte dividido
que se crean cuando se ubican varios circuitos virtuales en una sola interfaz física. El factor que afecta la configuración de Fran Relay es como el proveedor de servicio tiene configurado su esquema de costos. Aquí tenemos el flujo de control de Fran Relay, está determinado por estos campos, PEC, BEC y DE. Aquí tenemos los circuitos virtuales de Fran Relay. Acá tenemos el circuito virtual DLSI 201 y acá el DLSI 102. Si nos fijamos en detalle cómo sería el flujo en la red, DLSI 102, este de acá, viene a ser la línea roja que va por este lugar. DLSI 319 viene a ser este verde claro que se va por acá. Cada uno de ellos no se mezcla, son circuitos virtuales como si se estuviera separando la interfaz física. Se hace una encapsulación. Acá tenemos el campo. Capa 3, por ejemplo, está dentro de un paquete IP. La capa física, bueno, son los bits. Y acá lo importante, la capa 2 tiene un señalizador de 8 bits, la dirección, los datos, un controlador de tamaño y un señalizador, ¿no? Que indica inicio y fin de trama. Acá tenemos la dirección, tenemos DLSI, ya tanto origen como destino y diferentes opciones. Acá tenemos topologías que soporta Fran Relay, topología en estrella, que acá se llama Hub and Spoke. Tenemos topología en malla completa, que todos están interconectados, dependiendo del uso del proveedor de servicio de Internet que le quiera dar a la red Fran Relay. Acá tenemos cómo asignamos, ¿no?, una interfaz Fran Relay. Ya, por ejemplo, acá tenemos el LC102. Entonces acá en una interfaz serial se le pone la dirección, se le pone la encapsulación que es Fran Relay. Si queremos acá que no utilice el inverso ARP, que nosotros directamente le pongamos al DLSI su tamaño, su dirección, se pone Fran Relay, map IP, la dirección que queremos y el DLSI que queremos. Broadcast Cisco, ya. Estamos indicando que es equipo propietario Cisco. Y acá vemos nosotros cuál viene a ser su mapeo de Fran Relay, ¿no? Y aquí me dice que el DLSI 102 está para el IP 10112, ¿no? Acá tenemos la configuración básica, Encapsulation Fran Relay, Bandwidth 64, y ella va a definir cuál va a ser su DLSI, ¿no? Y acá también hacemos nosotros para otra serie, para otro router, Encapsulation Fran Relay y su bandwidth, ¿no? Acá no estamos definiendo los DLSI, sino que directamente lo va a asignar automáticamente ya a través de ARP inverso. En cambio acá en la diapositiva anterior nosotros lo estábamos mapeando. Ahora, ¿cómo sabe este número? Ustedes dirán. El router tiene una configuración, un campo DLSI en la interfaz serial, y ahí se le pone nada más, ¿no? Y entonces de ahí ya él va a hacer la relación. Tenemos acá configuración de subinterfaces también. También, cuando nosotros queremos más de un circuito virtual, hacemos lo que son las subinterfaces. Por ejemplo, acá tenemos mi interfaz, se llama IP interfase serial 000. No le ponemos dirección IP, le ponemos que está encapsulado Fran Relay y la ponemos arriba con los shutdown. Pero sin embargo, acá hacemos dos subinterfaces, fíjense. Una que es la .102 de la serial 000 y otra la 103 de la serial también 000. Ya, fíjense que la interfaz está definida como punto a punto. Su dirección IP es esta, su ancho de banda es esto, y acá defino yo cuál es su DLSI. Acá no defino, supongo que lo va a hacer por ARP, ¿no? Entonces ahí yo puedo tener diferentes DLSI en cada subinterfaz para que vaya por la misma interfaz, dos DLSI. Porque es necesario poder separar diferentes circuitos virtuales, y eso lo hacemos con subinterfaces. Ya, acá tenemos algunas órdenes que se pueden usar para ayudar a verificación de configuraciones Fran Relay. Tenemos Show Interface,
Show Frame Relay LMI, Show Frame Relay PVC para ver circuito virtual, Show Frame Relay Map. Podemos también ayudar a resolver problemas de configuración más un debug, es decir, me indica dónde es lo que pilla una falla Frame Relay con debug Frame Relay LMI. Ya no se utilizan mucho los debugs. Yo recomiendo utilizar lo mínimo en los Cisco porque se pueden colgar, a no ser que su equipo no esté en producción. Las órdenes de book consumen bastante memoria. Ahora sí vamos a hablar de protocolo a nivel de configuración de capa 2. Si bien si se fijan todos los protocolos son eh, capa 2, bueno, en realidad SDH, PDH es capa 1, Relay X25 son capa 2, MPLS capa 2.5 le llaman capa 2.3, HLC PPP, que vamos a ver también otros protocolos de encapsulación, son capa 2 también. HLC es un acrónimo de High Level Data Link Control, ¿no? Control de enlace de datos de alto nivel, proporcionado estándar por la ISO. El protocolo HLC es un estándar de la ISO. Encapsula datos sobre enlaces seriales síncronos. Si tenemos que tener sincronizado el reloj entre los enlaces seriales. Los que saben configurar Cisco seguramente han visto que se pone un clock rate a uno de los dos lados, ¿no?, de las interfaces, y esa interfaz manda la sincronización al otro enlace. No se olviden que la mayoría de estos enlaces, si se fijan, son mallas o son estrellas, todos son punto a punto, interfaz a interfaz. No puede ser punto a multipunto porque son enlaces de transporte, no son enlaces para redes MAN o WAN. No soporta múltiples protocolos sobre un enlace individual porque no puede identificar el protocolo de la capa 3 que transporta. Es decir, toda la red tiene que hablar el mismo protocolo a nivel de capa 3. Y tenemos aquí la estructura de HDLC, tenemos flag, la dirección de destino, el control, los datos, el checksum y otras banderas. Esa es la trama básica, solo tiene una dirección donde yo quiero llevar. Sin embargo, hay una evolución que, porque el campo S del protocolo limita, ¿no?, el estándar HLC. Entonces Cisco dispone una versión propietaria de HLC con un campo propietario que actúa como un campo de protocolo. Tiene un campo que se llama propietario después de control y antes de datos, que ahí define el protocolo de capa 3 que va a utilizar, que permite que múltiples protocolos de la capa de red compartan el mismo enlace serial. Es decir, yo puedo mandar en un solo cable una comunicación IP, IPX, AppleTalk, IPv6, ¿no? Acá lo va a definir. Y al otro, al destino, lo va a desencapsular respectivamente. En equipo Cisco, HDLC es el protocolo propietario para enlace síncrono y es el predeterminado en los enlaces seriales de Cisco. Es decir, ustedes al crear un enlace serial, directamente se va a encapsular con HDLC. Se emplea en los enlaces dedicados punto a punto y en interconexiones de circuitos conmutados y se configura así, ¿no?, en la interfaz que usted quiera, pone encapsulation HDLC y ya está. Fíjense que no tiene ninguna medida de protección ni seguridad, ¿no? Directamente solo es para encapsularlo a nivel de capa 2 para un enlace WAN. Ahora, una evolución de HLC, tenemos el protocolo PPP, que es el protocolo punto a punto. Es un protocolo estándar, proporciona conexiones router a router y de host a red sobre circuitos síncronos, o también como ATM puede servir para redes asíncronas que no tienen el mismo tamaño o los mismos sincronía de reloj. PPP ya está pensado para trabajar con diferentes protocolos de red, como por ejemplo IP o IPX. ¿Ya? Proporciona opciones de seguridad a través de los protocolos PAP y CHAP. Ya tenemos acá protocolos de autenticación que comprueban la autenticación del transmisor y receptor. Por lo tanto, nos da cierta seguridad. Bien, entonces tenemos acá HDLC, algunas características. Tenemos que puede trabajar sobre serial síncrona o asíncrona.
Puede trabajar, por lo tanto, con interfaz de alta velocidad, HSCI, y red digital de servicio integrado, RDCI. Cada una de estas dos tiene un conector diferente, así como el RJ45 para Ethernet. Así los seriales tienen HSCI para interfaz serial de alta velocidad, tiene RDCI para red digital de servicio integrado. PPP trabaja acá a nivel de capa 2, ¿no? Entonces tenemos aquí autenticación y otras opciones del protocolo de enlace. La capa física puede tener medios síncronos o asíncronos, es decir, PDH o SDH. Y la capa de red tiene diferentes protocolos que le sirven, ¿no? Cualquier protocolo de capa 3, IPX o IP. Acá tenemos su control de protocolo respectivo. Acá tenemos la subcapa. La capa física puede ser cualquiera, RDCI, B35, B24, EIA-TIA 232. Tenemos acá, en la capa 2 se subdivide en tres capas. High Level Data Link Control, HDLC, fíjense que está encapsulado en PPP. Tenemos el protocolo de control de enlace. El SP negocia y configura opciones de control sobre el enlace de datos WAN. Y tenemos el protocolo de control de red. Permite encapsular diversos protocolos de la capa 3, es el NSP que proporciona estos CP acá. Específico para cada protocolo. Este es para todo el enlace y este es para todo protocolo. Este es como similar a la subcapa MAC. Protocolo de la capa superior ya está en la capa 3. IP, IPX, AppleTags no son parte de PPP, pero PPP le sirve a él. También la capa física no es parte de PPP, pero PPP se sirve de la capa física, de diferentes tipos de capas físicas que hay. Acá tenemos la estructura de la trama PPP. Fíjense similar, ¿no?, a los HLC de Cisco. Tenemos flags, dirección, control, protocolo de 2 bytes y los datos que tienen una longitud máxima, igual que Ethernet, de 1500 bytes. Y tenemos 16 bits de flags, ¿no?, y de control de redundancia de la trama. Acá tenemos cómo se establece la negociación de las tramas LSP y NSP en PPP. Se tiene 4 fases. La primera fase es el establecimiento del enlace, habla de la conexión remota y negocia cómo se enviarán los datos a través de esa ruta. También negocia el MTU, la unidad máxima de transferencia, si hay compresión de algunos campos de trama, como por ejemplo los campos de dirección y control, y también el protocolo de autenticación del enlace, si va a utilizar CHAP o PAP. Es decir, que al principio se definen todos los parámetros y factores de la transmisión. En el segundo paso, se hace un chequeo del enlace para determinar la calidad, esto es opcional. En el tercer paso se configuran los protocolos de la capa de red, IP, IPX o cualquiera que tenga datos. Y la fase 4 es la terminación, que puede ser normal por un paquete LSP o por un evento físico como la pérdida de la señal portadora, el corte de un cable, etc. Se puede observar el proceso de negociación con Show Interface en un equipo Cisco. Acá tenemos las opciones de los LSP de PPP. Tenemos autenticación PAP y CHAP. Callback tenemos retroalimentación. Tenemos compresión. Tenemos predictor o staker, entre otros. Tenemos multilink también. Podemos tener multienlaces en un solo encapsulamiento. Y tenemos detección de errores con Magic Number o Quality. Acá tenemos la compresión. En PPP puede comprimir datos. Por ejemplo, los datos son de 128 a 384 kilobits por segundo. Puede haber ratio de compresión de 3 a 1 o de 2 a 1. Y mi enlace, por más que sea más grande, va a ser de 128 kilobits por segundo. Y acá lo descomprime y vuelve la comunicación de 128 a 384 kilobits por segundo. Para hacer esa compresión tenemos acá algunos protocolos: Predictor, Staker, TCP Header y MPPC, Microsoft Point-to-Point Compression. Tenemos también multienlace en PPP. Tenemos acá las opciones de negociación del SP y sincroniza múltiples ráfagas
PPP, eso es el multienlace. Se utiliza para combinar varios circuitos, fíjense, E1 o de mayor ancho de banda en un solo circuito, ¿no? Puede ser E4, puede ser E3, puede ser un STM1, dependiendo de lo que aguante el equipo, ¿no? Hace un multienlace en uno solo. Acá tenemos múltiples E1 y acá viaja como un solo enlace PPP. Bien, los mecanismos de autenticación tenemos PAP y CHAP sobre la red troncal telefónica o la red digital de servicio integrado, es decir, la red analógica, que puede ser su backbone de cobre o de fibra. En el establecimiento de sección en PPP tenemos una fase de autenticación que es opcional. Tenemos la fase de primero establecimiento del enlace, después la autenticación, que ahí vendrían PAP y CHAP, y después la fase del protocolo de red. Los protocolos de autenticación en PPP son PAP y CHAP, pero podrían utilizar ustedes TACAS, Security Key, Radius y Kerberos, entre otros protocolos. Los dos protocolos que trataremos serán PAP y CHAP. Bien, acá tenemos PAP, Password Authentication Protocol, protocolo de autenticación por password. Password login se envían respectivamente hasta conocerse. La comunicación, fíjense, es solo autenticación, es en texto en claro, no hay cifrado. No existe protección de reproducción ni ataques repetidos de prueba y error. Es decir, se puede hacer un ataque de fuerza bruta. El nodo remoto controla la frecuencia y el tiempo de los intentos de conexión. No constituye un método fuerte de rígido. Tenemos acá que el router remoto dice que es de nombre Madrid y de contraseña Luis. Y acá él tiene que esos son los passwords de su base de datos que están registrados. Entonces él le manda, tiene un saludo a 2 vías, PAP. Le dice, soy Madrid Luis y este acepta o rechaza. Las contraseñas se mandan en texto en claro y el peer tiene el control de los reintentos. Es decir, este de acá, la oficina remota, y este es el cliente, este tiene el control de cuántos reintentos va a haber, cuántas frecuencias, cada cuánto tiempo. Tenemos CHAP, que es distinto, se llama Challenge Handshake Authentication Protocol, protocolo de autenticación de saludo de desafío. CHAP no permite al que realiza la llamada intentar la autenticación sin un desafío. Similar a la autenticación que ustedes cuando se descarga de internet cosas con los captcha, ¿no? Son un desafío. Entonces el valor del challenge es único e irrepetible, por lo que se proporciona protección frente a ataques. Ofrece características como verificación periódica para mejorar la seguridad contra PAP que solo verifica la primera vez. El router local o el servidor de autenticación controla la frecuencia y duración de los desafíos. Ahora aquí está el control. El router local envía un mensaje de desafío challenge al nodo remoto. El nodo remoto responde con un valor calculado con una función hash, por ejemplo, con una función criptográfica, que está relacionada con el nombre y contraseña, pero no es exactamente eso, ¿no? Sino está cifrado. Y entonces el router local, si es que hay la coincidencia de ese valor esperado, hay autenticación. Y si no, se rechaza la conexión. Entonces es un handstage de 3 vías. Es decir, primero está el desafío, después está la respuesta y después acepta y rechaza. La primera parte del desafío se le agrega en lo que es CHAP. El desafío hace que no se viaje los usuarios y contraseña en texto en claro, sino que se haga una encriptación. Por eso utilizamos una función hash, por ejemplo. Tenemos acá la configuración de PPP. La encapsulación es similar a FRAM Relay o HLC. Entran ustedes a una interfaz, configure terminal, la interfaz sería 00 y acá le dan Encapsulation PPP. Ustedes pueden tener su compresión, ahí mismo configurando la interfaz, le pueden dar compress, compredictor o stack. También se puede monitorear los datos, evitar loops de enrutamiento con PPP Quality Percentage. Y se puede hacer un balanceo de carga si tenemos multienlaces con PPP Multilink. También tenemos acá la configuración de PAP. PAP puede ser unidireccional si un equipo se autentica y el otro solo establece el enlace,
o bidireccional si queremos que ambos equipos se autentiquen. Entonces hay dos autenticaciones unidireccionales, una en cada sentido. Fíjense cómo se configura el router 1, ¿no? Dice, yo soy mi terminal y mi username se llama R2, mi password se llama Mario. Eso yo configuro en el router 1. En router 2 configuro el terminal, username R1, mi password es Luis. Y acá yo le digo en mi interfaz serial quiénes se pueden comunicar. Yo voy a aceptar por PPP. Entonces yo digo interfaz serial 000, encapsulation PPP, PPP authentication PAP. Y acá digo PPP PAP send username R1 y password Luis. A esta interfaz serial se puede comunicar alguien que tiene ese username y ese password, ¿no? Que es este router 2. Tiene ese username que es R1 y el password Luis. Y acá al revés, ¿no? Se puede configurar la encapsulación y la autenticación PAP. Se dice qué usuario se espera R2, password Mario. ¿No? Entonces acá tenemos como la autenticación cruzada. Este es R2, password Mario. Este es R1, password Luis. Este es un usuario. Y este es un usuario dentro del router 1 y este es un usuario dentro del router 2. Y acá yo en router 1 digo para esta interfaz serían los remotos, qué usuario y qué contraseña yo voy a permitir, y acá también qué usuario y contraseña se va a permitir. Fíjense cruzado. Ya acá yo estoy diciendo que los usuarios que se llamen R1 y password list se va a permitir en este enlace PPP de la serial 000. Y acá yo le digo que los usuarios que se llamen R2 y password Mario se van a permitir en este enlace serial 00 del router 2. Entonces va lo cruzado. Acá tenemos lo que es PAP. Sin embargo, aquí está utilizando la misma contraseña. La única diferencia es que el nombre, ¿no? Acá espera a izquierda y este manda a izquierda porque es usuario. Y acá este espera a derecha y acá está definido derecha, ¿no? En este router cruzado. Siempre cruzado. El password es lo mismo en ambos lados. Ahora tenemos CHAP. Tenemos también la autenticación CHAP que puede ser unidireccional, si de un extremo se autentica al otro, o bidireccional si necesitamos dos autenticaciones unidireccionales al mismo tiempo una para cada equipo, ¿no? Bien, acá tenemos que configuramos en la terminal el username para este equipo R1, username password Mario. Acá tenemos para este equipo username R2 y password Luis. Acá tenemos cómo se configura CHAP. Simplemente se dice interfaz serial 00, encapsulation PPP, PPP authentication CHAP. Aquí cuando se conecte a cualquier enlace R1 va a mandar el nombre de host R1 y el otro router remoto le va a dar un desafío y lo va a resolver de forma automática. Ese no lo hace el operador, es decir, no lo configura el administrador de la red. Acá directamente se hace eso. Acá este R2 tiene un username R2 que tiene un password Luis. Configura aquí chat y cuando él se conecte a un enlace remoto, el remoto le va a dar un desafío en base a su usuario R2. Y va a esperar el desafío y lo va a resolver, ¿no? Con una función hash. Si no resuelve el valor esperado, va a haber una falla. Y si lo resuelve correctamente, se va a dar la autenticación. La autenticación sirve para decir yo soy quien soy, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Izquierda tiene un username derecha y password Luis. Derecha tiene un username izquierda y password Luis. Y acá no se manda en ningún lugar su usuario y contraseña, ¿no? Solamente cuando yo digo chat, va a sacar de su base de datos su usuario y su contraseña, lo va a mandar aquí, encriptado. Le va a hacer un desafío y él lo va a responder. Todo eso lo hace automáticamente el router. Y viceversa, ¿no? Para ver si se autentica o no en la red de forma contraria. Ahora vamos a hablar de MPLS. Actualmente es un protocolo de nivel 2.5 que más se utiliza en las redes MPLS. MPLS es una tecnología emergente encaminada a superar los retos actuales que plantea el envío de paquetes IP. Fue desarrollada por la IFTF, la Internet Engineer Task Force,
o la fuerza de trabajo de Internet. Este protocolo opera entre la capa de enlace de datos, la capa 2, y la capa de red, que es la capa 3 del modelo OSI. Gracias a esto, puedes juntar las características de dos capas, haciendo uso de velocidad de forwarding y de control de routing. Acá tenemos entonces, ¿no?, las capas MPLS. Puede hacer control de routing y puede hacer también reenvío en la capa de enlace de datos. No se olviden que la capa 2 hace un reenvío rápido y la capa 3 hace un control. Ambas cosas se puede hacer con MPLS. MPLS busca dejar atrás la falencia de las redes IP actuales. Para ello permite crear redes flexibles y escalables, es decir, que permite conexiones any-to-any, es decir, cualquiera a cualquiera. Fíjense, una red MPLS puede tener servidores y clientes de diferentes tipos, ¿no? Unix, Windows, Mac, CGI, RIS, y puede tener clientes también Java, DOS, y todo eso lo paquetiza, ¿no? Y son paquetes de diferentes tamaños y de diferentes tipos de tráfico, voz, video, etc. Entonces todo eso trata de unirlo a una red que sea transparente para los diferentes usuarios de la Internet. Ya, esa red es MPLS. No utiliza en sí lo que es IP para que se mueva de un router a otro. Utiliza un concepto que se llama etiqueta. Tenemos router de bordes aquí de la red MPLS. Eso lo que hace, encapsula una dirección IP y le pone una etiqueta. Eso hace que sea más rápido, porque una etiqueta se maneja similar a una dirección MAC para una red LAN. Esta red MPLS WAN, y en vez de utilizar MAC, utiliza etiquetas, ¿no? Y por toda la red se transmite de forma más rápida. Cuando llega al otro router de borde, MPLS, se transforma esa etiqueta a IP y llega a su respectivo destino, el tipo de tráfico. Esto indica que no importa la tecnología que se esté utilizando, se podrán conectar dos puntos de una red e incluso dos redes tecnológicamente diferentes utilizando este protocolo. Y escalables en el sentido de no necesitar reconfiguración de todos los puntos involucrados en una red para subir uno nuevo. Esto se logra solo configurando el punto nuevo nada más. Entonces una red también escalable. ¿Qué de bueno tiene MPLS? Funciona sobre cualquier tecnología de transporte, no solo ATM. De hecho, actualmente nosotros trabajamos sobre IP. MPLS IP es lo que se va a utilizar acá. También se puede utilizar sobre SDH, sobre PDH, no importa. Soporta el envío de paquetes tanto unicast como multicast. Es decir, MPLS me permite hacer transmisión de uno a uno o de uno a muchos también. Facilita la gestión de las redes privadas virtuales, de las VPN. Permite el crecimiento constante de Internet, ¿no? Actualmente todo trabaja sobre MPLS. Si ustedes van a trabajar, las tecnologías que van a encontrar en el campo de trabajo va a ser MPLS y FRAN Relay. Esas van a ser las que ustedes encuentren. Es compatible con los procedimientos de operación, administración y mantenimiento de las actuales redes IP. Es decir, MPLS se puede hacer su gestión igual que cualquier red IP que está implementada. Ya sea que esa red IP esté implementada sobre fibra o sobre cable coaxial o sobre un cable Ethernet, ¿no? Aquí tenemos la arquitectura de MPLS, tiene dos componentes. Tenemos el componente de envío, encargado de la conmutación de datos basándose en las etiquetas transportadas por los paquetes, y el componente de control, responsable de la creación y mantenimiento de la información de envío de las etiquetas, es decir, de los enlaces. Aquí tenemos nosotros el componente de control, tiene el intercambio de información de enrutamiento con otro router, es decir, este trabaja a nivel de capa 3, tiene un protocolo de enrutamiento IP, tabla de enrutamiento IP y control de enrutamiento IP MPLS. Y tiene acá, produce el intercambio de etiquetas o enlaces, ¿no? Y sale información IP de enrutamiento. En cambio, si tenemos acá el plano de envío, lo que hace es los paquetes enviados entrantes, tiene un tabla de envío de paquetes generado aquí,
plano de datos en un nodo y paquetes enviados salientes, ¿no? Salen según esta tabla que tiene etiquetas en vez de direcciones IP. Tenemos acá un elemento importante que es router switched label, ¿no? Es router conmutado etiquetador, se podría llamar. Es un router que realiza el intercambio de etiquetas cuando sus vecinos son MPLS, o puede realizar tanto la imposición de etiquetas a un paquete IP como la extracción de la misma si sus vecinos no son MPLS. Tenemos acá diferentes LSR. Acá tenemos un LSR cabecera o cola que acá se conecta a un host. Este host no es MPLS. Entonces, LSR lo que hace de cabecera o cola, o de borde, llamémoslo así, de borde mejor, lo que hace es ponerle una etiqueta para que viaje por toda la red MPLS. Ya, entonces, a ese tráfico de este host, estos dos de acá, le ponen etiqueta. Ahora, cuando se comunica un LSR con otro, simplemente se hace un intercambio de paquetes etiquetados. Cuando se comunican, se hace un intercambio de paquetes etiquetados. Acá tenemos un LSR ATM, similar a estos, pero aquí recibe tráfico ATM en vez de tráfico IP y lo convierte en tráfico MPLS para que se pueda comunicar con los otros routers que son también MPLS, ¿no? Entonces tenemos ahí que MPLS puede conectar diferentes tecnologías. Los que son routers de bordes le ponen o le sacan las etiquetas para llegar a su respectiva tecnología, ya sea ATM, IP, etcétera. Y los que no son o se comunican con otro router LSR MPLS, lo que mandan son tráfico ya etiquetado en MPLS. Continuando, tenemos acá qué son los encabezados y las etiquetas MPLS. Son lo más importante porque eso reemplaza el direccionamiento IP. Como se ha mencionado anteriormente, la base de MPLS está en la asignación e intercambio de etiquetas que permite el establecimiento de los cambios de los caminos para el envío de paquetes, los cuales son llamados LSP, Label Switched Path. Sería como rutas conmutadas etiquetadas. Así se llaman las rutas MPLS y son definidos en base a las etiquetas. Esos son caminos virtuales de información, los cuales son simplex. Es decir, los caminos, bien, ¿se acuerdan cuando formamos la subinterfase en lo que es Front Relay? Y ese tenía un número LDCI. Entonces aquí mismo, cada uno de los LSP viene a ser un camino, es similar a una subinterfaz del enlace. Y es simple, que es decir, es unidireccional. Si quisiéramos ida y vuelta, necesitaríamos dos LSP. Cada LSP se crea de un router a otro, que es donde sucede el intercambio de etiquetas. Así los paquetes pueden ser enviados de un punto a otro de la red a través del dominio MPLS. Entonces, las etiquetas se crean de entre un router a otro, en base a la información que tengan ATM o IP. Tenemos acá una continuación del etiquetado y el encabezado. Este uso de conmutación de etiquetas resulta más eficiente que la conmutación basada en IP. Es más rápido manejar etiquetas que el direccionamiento IP. ¿Por qué? Porque direccionamiento IP sí o sí tiene 4 niveles, cada nivel tiene un valor de 0 a 255. En cambio, la etiqueta va a depender de cuántas rutas tiene cada router, ¿no? Cuántos enlaces tiene cada router. Es más rápido mirar el contenido de la etiqueta para hacer el procesamiento de la cabecera de los paquetes y una compleja búsqueda de direcciones IP en la tabla de direcciones de router, ¿no? Entonces es más rápido manejar etiquetas que direccionamiento IP para este caso. El manejo de las etiquetas en dominio MPLS, los LSR, es decir, los routers conmutados de etiquetas son los encargados de manejar las etiquetas. De tal manera que lo que se envía por la interfaz física de salida son paquetes etiquetados y no basados ni en una dirección IP ni en una celda ATM. La celda ATM es como se llaman los paquetes en ATM. Ya, entonces lo que viajan son paquetes etiquetados
y no paquetes direccionados IP ni paquetes de celda ATM. ¿Ya? Ya están etiquetados y viene a ser que se vuelve como otro protocolo de nivel de red MPLS. Tenemos acá qué tipos de tráfico puede soportar MPLS. Los tipos de tráfico que puede soportar MPLS son 5 y se llaman clases de servicio o COS, ¿no? Class of Service. Y son video, voz de 1, de 2, de 3. ¿Qué es cada uno de esos? Tenemos video. La clase de servicio para transportar video tiene un nivel de prioridad más alto que la clase de servicio de datos. Es decir, que MPLS es un protocolo priorizador que tiene calidad de servicio. Y lo más importante son los tráficos de video. Si le llegan paquetes de video, él va a considerar que son los tráficos más importantes de transmitir en la red. El segundo tráfico más importante para MPLS viene a ser la voz. La clase de servicio para transportar la voz tiene un nivel de prioridad equivalente al video, es decir, más alto que la clase de servicio para datos. Es también una clase de servicio importante, lo que es voz. Tenemos los datos de alta prioridad, son los de 1. Esta clase de servicio con el nivel de prioridad más alto para datos. Estamos hablando de textos, de correo electrónico, de documentos Word, todos esos son datos. Se utiliza particularmente para aplicaciones que son críticas en lo que son necesidades de rendimiento, disponibilidad y ancho de banda. Tenemos algunas aplicaciones críticas, por ejemplo, tenemos un DNS, un DHCP, un FTP, son servicios que son críticos ya para lo que es el manejo de datos y porque pueden, si es que fallan, puede que deje de haber comunicación en la red, por lo tanto, eso tiene prioridad de 1. Datos de prioridad de 2, esta clase de servicio se realiza con aplicaciones que no son críticas y que tienen requisitos particulares en cuanto a ancho de banda. Aquí estamos hablando de aplicaciones web, sobre todo y móviles. Y tenemos los datos no priorizados. El de 3 representa la clase de servicio de prioridad más baja. Aquí estamos hablando de correo electrónico que no necesita ser necesariamente, eh, como le pareciera, automáticamente, ¿no? Conocido correo electrónico. Las especificaciones de MPLS operan en la capa 2 del modelo OSI y pueden funcionar particularmente en redes IP, ATM o FRAN Relay, ¿no? MPLS, fíjense, actualmente todo va a ser sobre IP, pero también se utiliza para los proveedores MPLS sobre ATM o también sobre FRAN Relay, aunque en realidad MPLS viene a ser un reemplazo de FRAN Relay, pero se pueden utilizar combinados. Se utiliza el encapsulamiento FRAN Relay a nivel de capa 2 y el etiquetado de MPLS a nivel de capa 3, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizarlo así. Ahora, lo último que veremos hoy día son las redes de transporte inalámbrica. Esto lo vamos a hacer muy, muy rápido. De hecho, es solo esta diapositiva. Porque después estas tecnologías, las más importantes, tienen su propio capítulo, ¿ya? Entonces, acá tenemos diferentes redes de transporte inalámbrica. Fíjense que hay algunas tecnologías que ya se ha visto en acceso, pero no se olviden que como Metro Ethernet, algunas tecnologías pueden utilizarse tanto en transporte como en acceso dependiendo la dimensión de la red y dependiendo si es enlace punto a punto, que sería transporte, o enlace punto a multipunto, que sería acceso. Entonces acá estamos hablando cuando estas tecnologías se comportan como enlaces punto a punto, ya sea para solo un enlace punto a punto para una red hub and spoke, es decir, para una red estrella, o para una red malla completa, ¿no? Acá tenemos qué podemos utilizar nosotros en el mundo inalámbrico para redes de transporte. Empezamos con las comunicaciones móviles. Las comunicaciones móviles, o también se pueden llamar comunicaciones celulares, nacen por la necesidad de hacer llamadas telefónicas en cualquier momento y en cualquier lugar. Empiezan con lo que es tecnología para llamadas, pero después evolucionan a lo que actualmente conocemos que es una tecnología que más bien transporta más datos que llamadas. Y las demás vienen a ser un servicio sobre esa red de datos.
En la primera generación, 1G analógico, tal vez no se pilla en ningún lugar de Bolivia ya, donde solo se podía transmitir datos de voz. Entonces tenía un radioenlace en los 800 MHz más o menos, que transportaba comunicación analógica de una radiobase a otra. Obviamente ese radioenlace normalmente servía de backup como enlace troncal, porque el enlace troncal en sí, entre radiobases, por más que ellos proporcionaban comunicación inalámbrica, preferían la estabilidad del cable. Entonces había entre radiobase y radiobase un enlace, un backbone de fibra o de cable coaxial. En la segunda generación tenemos las primeras comunicaciones digitales. GSM permite, por ejemplo, la mayoría de la infraestructura todavía viene a ser analógica. Lo más importante que transmite GSM es POS, pero tenemos el servicio SMS que me permite mensajes cortos de texto para datos. Cuando vieron eso, que se podía transmitir datos, evolucionaron a la tercera generación UMTS, que ya me permite datos para tener una navegación aceptable a Internet según los que nos proveen los servicios de Internet acá en Bolivia, ¿no? Entonces, obviamente para alguien que está acostumbrado por Internet más rápido, por un Internet europeo o japonés, por ejemplo, entonces va a ser muy débil la señal 3G. Tal vez algunos de ustedes en esta clase inclusive se están comunicando por 3G, no lo sé, ¿ya? Entonces, en Bolivia, la mayoría de las radiobases que están instaladas son 2G y 3G. Ahora, desde los últimos 10 años ya ha nacido esta tecnología, aunque en Bolivia se ha implementado los últimos 5, tenemos LTE. Que esta red es mayormente paquete y chiquitito es el servicio que tiene de voz. Es todo lo contrario de GSM, ¿no? Que tenía un gran infraestructura para voz y un pequeño para datos. Acá al revés. Esta red LTE trabaja sobre lo que es IP y trabaja tanto en la banda de frecuencia de los 800 MHz, llega hasta los 2 gigas aproximadamente. Tiene diferentes bandas de frecuencia según la regulación de los países LTE. Entonces, esta red LTE ya me permite comunicación masiva de datos a una velocidad bastante aceptable. En Bolivia, en las ciudades principales, en los barrios más importantes o en una antena por distrito más o menos, se tiene una radiobase que tiene comunicación 4G LTE. Ya, mayormente, como lo digo acá en el país, tenemos 2G y 3G, ¿no? Entonces, no piensen que tenemos 5G y que hay que quemar las antenas para que no nos dé el coronavirus, ¿no? Entonces, lo más importante, lo que ustedes van a trabajar van a ser 2G y 3G y 4G. Y 5G cuando llegue a Bolivia se implementará acá unos 10 años, tal vez, ¿no? A no ser que haya un cambio grande en lo que es la mentalidad del Estado para la implementación de tecnología que ahora y siempre y desde siempre ha sido básica y ha sido baja, ¿no? Bien, entonces esas son las comunicaciones móviles, las comunicaciones celulares. También tenemos enlaces de grande distancia para redes MAN. Tenemos dos tecnologías que ambas se pueden utilizar también combinadas, igual que FRAN Relay o IP sobre MPLS. Tenemos los enlaces satelitales DVB, que son Digital Video Broadcasting. Este enlace satelital permite redes de área amplia, ya sea MAN o ya sea WAN. Ahora, VSAT significa Very Small Aperture Terminal o terminal de apertura pequeña, muy pequeña, que esto sirve para el receptor. Es una red más de acceso que de transporte, aunque si es que lo utilizan las empresas que también lo pueden hacer, se puede considerar red de transporte. Pero más o menos lo normal es que se utilice BVB como red de transporte y VSAT como red de acceso. Finalmente, en microondas terrestres, que no tienen que ver con las comunicaciones móviles, pero que trabajan similar, pero en otra frecuencia, tenemos radioenlaces privados
Aquí diferentes compañías pueden establecer, según lo que contratan al ATT, bandas de frecuencia licenciada. Entonces se van a comunicar en diferentes bandas de frecuencias a larga distancia. Y como es a larga distancia entre sus sucursales, se considera una red de transporte, por más que no sigan ningún estándar preestablecido, sino que ellos determinen en qué frecuencia y en qué potencia transmite su radio. Al ser licenciada ya no tiene la limitación de 1 watts que tenemos en el espectro no licenciado en Bolivia. Después tenemos la tecnología WiMAX, que también sirve como red de transporte, ya para microondas terrestres. También sirve WiMAX móvil como red de acceso, aunque más se pensó para redes MAN, para para red de transporte, ¿ya? Para una red metropolitana de transporte. Es más chica que una red satelital, pero cubriría una ciudad. Ahora WiMAX está en desuso, aunque es la única tecnología oficialmente considerada 4G. LTE, por ejemplo, es considerada 3.5 y LTE Advanced es considerada 4.5, pero WiMAX es considerada 4.0, ¿no? Es un buen sistema de red inalámbrica que se va a estudiar a detalle, un poco a detalle más después. Sin embargo, no ha sido bastante implementado porque necesitaba mucha inversión e investigación de países subdesarrollados y no la tuvo, ¿no? Entonces prefirieron comprar una tecnología más madura como LTE. Entonces, bien, tenemos esas son las redes de transporte inalámbrica.